Muy buenos días, estimados estudiantes. A continuación vamos a tener la clase de antihistamínicos, teniendo en cuenta que esta semana hemos desarrollado la práctica de histamina y antihistamínico. Vamos a tener un conjunto de generaciones. En sí, son tres las generaciones que vamos a conversar de los fármacos antihistamínicos. En la primera generación vamos a enfocar los siguientes aspectos de los medicamentos que lo conforman. Vamos a conversar en primer lugar de la clorfenamina o clorfeniramina, prometacina, dimehidrinato o gravol. La presente tabla que usted tiene enfrente va a circunscribir a las indicaciones según la FDA. ¿Para qué se encuentra indicada cada una de ellas? Segundo, en la primera columna tenemos las principales indicaciones para la primera generación, como son la rinitis alérgica, el resfriado común y la cinetosis o mareos. En la parte inferior tenemos un asterisco donde nos indica mayor de 6 años y dos asteriscos mayor a los 2 años. Quiere decir, la indicación se da en mayor a los años establecidos en ambos asteriscos como leyenda. En la parte superior de cada medicamento vamos a encontrar una letra en mayúscula sombreada de color amarillo. Está referido a la categoría de riesgo según la FDA para ser administrado en el paciente o la paciente gestante. Y en la parte inferior está relacionado a su uso o compatibilidad, en este caso para la lactancia. Entonces, la clorfenamina es categoría de riesgo C. La definición operacional de esta letra está enmarcada en que no ha demostrado efectos teratogénicos en animales inferiores, en gestantes. No ha demostrado efectos teratogénicos en gestantes, pero ha demostrado ciertos efectos de esta naturaleza en animales inferiores, llámese ratones, cuyes, gatos, entre otros. La categoría de riesgo B es aquella que no ha demostrado efectos teratogénicos ni en animales inferiores ni en gestantes. Por lo tanto, de los tres medicamentos, el que tiene mayor seguridad para la gestación es el dimehidrinato o gravol. Segundo, el compatible con la lactancia viene a ser la prometacina, según la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, nos enmarca la OMS que debe evitarse en la lactancia el uso de clorfenamina. Ahora nos vamos a las indicaciones según grado de recomendación y nivel de la evidencia. Cuando usted encuentre aquí, como observamos, el 2 en romanos A, el 2 en romanos B, está referido al grado de recomendación. Quiere decir, cuando usted encuentre 2 en romanos A minúscula, es que en la gran mayoría de los pacientes tendrá efecto terapéutico beneficioso. Y 2 en romano B, en algunos de los pacientes encontrará efecto terapéutico. Por tanto, 2 en romano A es mejor que 2 en romano B. El nivel de evidencia B, aquí pasando el slash, tenemos ya en letras mayúsculas los niveles de evidencia. Quiere decir que la calidad de la evidencia proviene de estudios de moderada calidad. Entonces podemos observar que la clorfenamina tiene mejor indicación para la rinitis alérgica. Segundo, la prometacina puede ser utilizada en la rinitis alérgica, pero con menor grado de evidencia y recomendación. Y también en la cinetosis también se puede utilizar. El dimehidrinato y gravol para el mareo, para la emesis, está indicado con un buen grado de recomendación y nivel de la evidencia. El segundo aspecto a precisar son las reacciones adversas comunes. Tenemos la dermatitis, la xerostomía o sequedad bucal, las náuseas, los vómitos, la somnolencia o sueño y las reacciones extrapiramidales y por último la constipación. Podemos observar que la reacción adversa más común de los antihistamínicos de primera generación es la somnolencia y sueño, como pueden observar por el tamaño de la cruz que están observando enfrente.
La prometacina puede desarrollar dermatitis, por ejemplo, y también reacciones extrapiramidales. Las principales contraindicaciones de estos medicamentos, por ejemplo, para la clorfenamina es la hipersensibilidad, mientras que para la prometacina está contraindicado en menores de 2 años, cuando haya hipersensibilidad al fármaco activo, al edema comatoso y en el asma bronquial. Y por último, el dimidrinato hacia la hipersensibilidad. Las principales interacciones farmacológicas. Primero vamos a mostrar un diseño operacional. Vamos a conversar de la clorfenamina. Su uso conjunto con amitriptilina hay que evitarlo, ya que genera una interacción de severidad mayor. Cuando decimos severidad mayor, está referido principalmente, entonces, como precisábamos, en las interacciones farmacológicas tenemos aquí a la clorfenamina y a la amitriptilina. Es una interacción de severidad mayor, quiere decir que pone en riesgo la vida del paciente y que debe haber un cambio en la terapia farmacológica. La documentación que lo avala es débil, no nos precisan el inicio de la interacción, pero sí el mecanismo, incrementar el riesgo serotoninérgico, quiere decir incrementar los niveles de serotonina. Prometacina o metoclopramida, su uso está contraindicado, la documentación que lo avala es débil, su inicio de acción no nos precisa la literatura, pero el mecanismo es el incremento de las reacciones extrapiramidales. Asimismo, el uso con ciprofloxacino es de severidad mayor, debe evitarse porque pone en riesgo la vida del paciente. Documentación débil, inicio de acción no lo precisan, y el mecanismo principalmente es el incremento en el riesgo de la prolongación de la onda UT, la torsada de Points. La farmacocinética de cada uno de estos medicamentos podemos observar que la absorción es buena para clorfenamina, para prometacina es baja y para dimidrinato es buena. ¿Sí? Quiere decir que estamos hablando de un mayor de 80% de absorción, es buena, y baja en un menor del 60%. Una característica importante, y está en amarillo sombreado, es que la prometacina tiene un efecto de primer paso extenso, quiere decir que tiene una degradación presistémica alta. Su distribución principalmente de clorfenamina es en el sistema nervioso central, en los tejidos. La prometacina tiene una unión a proteínas plasmáticas alta, quiere decir mayor al 80%, se encuentra más en tejidos que en plasma, y el Gravol igualmente tiene una buena distribución sistémicamente como es en los tejidos. Metabolismo es a nivel hepático y es extenso, quiere decir pasa por la fase 1 y la fase 2 de todo este proceso de metabolización. Se excretan principalmente por la vía renal, no hay datos del dimidrinato, y su tiempo de vida media, por ejemplo aquí de la clorfenamina es alto, es prolongado, y de la prometacina es entre intermedio a alto. Entramos a la segunda generación. En este contexto vamos a conversar de dos muy importantes y altamente utilizadas, loratadina y cetiricina. Podemos observar que la loratadina está indicada para la urticaria crónica idiopática, pero la cetiricina tiene un mejor grado de recomendación, por tanto es de primera elección la cetiricina en la urticaria crónica idiopática, por su grado de recomendación que es 2 en romano A. En la rinitis alérgica estacional pueden ser ambos, tanto loratadina como cetiricina pueden ser utilizados, tienen el mismo grado de recomendación y nivel de evidencia. Y en la rinitis alérgica perenne de todo el año, estamos precisando que la cetiricina tiene un mejor grado de recomendación y nivel de la evidencia. Entonces, cabe precisar que ambos son categoría de riesgo B para la gestación. Ambas pueden administrarse en la paciente gestante, y la loratadina es compatible con la lactancia según la Organización Mundial de la Salud. Las reacciones adversas comunes que podemos precisar son cefaleas para ambas, celostomía, sequedad bucal por efectos inespecíficos a nivel de los receptores muscarínicos de las glándulas salivales, y en cetiricina sí tenemos a la astenia. No olvidar que ellas no producen con frecuencia o de una severidad importante la somnolencia como si tienen la de primera generación. La diferencia radica en que los de primera generación son mayor apolares o lipofílicos que lo de segunda generación, que tiene una mayor hidrofilicidad.
Las contraindicaciones solamente está en la hipersensibilidad para ambos medicamentos. Con respecto a las interacciones farmacológicas, solo loratadina tiene la que es clínicamente significativo. Cetiricina no tiene una significancia clínica y lo genera con amiodarona, con una interacción de severidad mayor, quiere decir que pone en riesgo la vida del paciente, debe ser evitado. Esta estrategia terapéutica, documentación es buena y el inicio de esta interacción no se precisa la literatura. El mecanismo es el incremento del riesgo de la prolongación de la onda UT. El perfil cinético sí es muy importantísimo tener bien claro que en la absorción la loratadina mejora con los alimentos, debe ser administrado con ellos para obtener una mejor biodisponibilidad. La cetiricina es rápida y completa, es alta su absorción y reduce mínimamente los alimentos. No tiene una significancia clínica el tomarlo con o sin alimentos. Se distribuyen, ambas tienen una alta distribución a nivel sistémico. Su metabolismo de la loratadina es extenso y tiene un buen efecto de primer paso a un metabolito de nombre descarboetoxiloratadina. Y en cetiricina sí es un metabolismo hepático mínimo. Ambas se excretan por la vía renal y tienen un tiempo de vida media para loratadina de prolongado, para cetiricina de intermedio. Ambas se dan cada 24 horas, es una vez al día el intervalo posológico. Luego tenemos lo de la tercera generación. Aquí enmarcamos principalmente ya a los estereoisómeros de estos fármacos, como pueden ser loratadina como categoría de riesgo C y levocetiricina como categoría de riesgo B. Tenemos la urticaria idiopática, crónica idiopática, donde la levocetiricina tiene un mejor grado de recomendación, por lo tanto es de primera elección para este proceso alérgico. En la rinitis alérgica estacional, ambos tienen el mismo grado de recomendación y nivel de evidencia, como sucede también con la rinitis alérgica perenne. Recordar que la loratadina no tiene indicación para esta última entidad nosológica o patología, mientras que su estereoisómero de loratadina sí tiene indicación clínica para esta enfermedad. Las principales reacciones adversas comunes, hay que darnos cuenta que acrecientan con los estereoisómeros las reacciones adversas. Por ejemplo, para levocetiricina encontramos la fatiga, la sequedad bucal, la faringitis debido a la sequedad de las vías respiratorias, la constipación con la disminución de la motilidad gastrointestinal y lo paradójico que puede producir también diarrea. Mientras que con loratadina tenemos fatiga, serosomía y faringitis. Las principales contraindicaciones, la levocetiricina ya, aparte de la hipersensibilidad que tienen, complementan en la enfermedad renal terminal y en los procesos de hemodiálisis. El perfil cinético, tanto de loratadina como levocetiricina, hay que tener en cuenta que los alimentos no alteran su proceso de absorción. Tiene una biodisponibilidad alta la levocetiricina, mayor al 80%. Las UPP siguen siendo altas, quiere decir que se distribuyen más en tejido que en plasma. Su metabolismo es hepático, principalmente extenso para loratadina. Y la excreción de loratadina es por la vía tanto biliar como renal, mientras que para levocetiricina solo es por la vía renal. El tiempo de vida media para loratadina es alta, prolongada, mientras para levocetiricina sí es intermedia.